Esto es un poco para reposar, ¿eh? Después del subidón. Es un tropario de resurrección. Los troparios son como antífonas en la liturgia bizantina que se cantan entre los salmos, ¿eh? Es como la respuesta que se hace. Y dice: Christos anesti ek necron, thanatos thanatan patisas, masi soin charisamenos. ¿Qué significa? Dice: Cristo resucitó de entre los muertos, engañó a la muerte con la muerte y dio a los que están muertos una oportunidad de vivir. ¿Eh? Es muy bonito. Es un tropario, todo un disco de Dimna Libojevic, que es una cantante serbia que canta solo música litúrgica griega y eslava, muy, muy bonita, ¿eh? Y me parecía muy chula para empezar lo que yo quería decir hoy. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, por si no ha quedado claro todavía. Yo creo que está bastante claro, ¿eh? Y yo generalmente suelo predicar el domingo de resurrección, o sea que todos los años pues más o menos vengo a decir lo mismo, ¿eh? Como no miro mis predicaciones de años anteriores, ya lo hago pues primero porque no sé dónde están y segundo pues porque tampoco merece la pena, a lo mejor me repito. Pero yo lo que sentía de compartir hoy es una serie de consejos de lo que para mí significa vivir una vida resucitada. Me parece que soy el mayor de los que estamos aquí, en edad. Creo que sí, creo que seguro, ¿no? Entonces, soy el que más ha vivido y tengo una cierta experiencia en la vida de la fe, no sé si muy amplia o muy corta, pero tengo una experiencia, ¿eh? Y lo que quería compartiros hoy son algunos consejos que a mí me parecen fundamentales para vivir una vida resucitada, dentro de lo que se puede vivir en esta vida, ¿vale? La resurrección de Cristo es el dogma más importante del cristianismo, el más importante. Es decir, es la piedra en la que se sostiene todo. Si Cristo no resucitó, bueno, esto lo dice Pablo, si Cristo no resucitó, todo sería, somos los más desdichados de todos los hombres, dice San Pablo, porque es el dogma fundamental del cristianismo, que Cristo estaba muerto y que vivió, ¿eh? De hecho, probablemente algunos de los textos más antiguos que conservamos del cristianismo, textos antiquísimos, probablemente de las primeras décadas del siglo I, dicen: levántate tú que duermes y te resucitará Cristo. Es decir, la resurrección para los primeros cristianos era lo fundamental, la base en la que se sustentaba todo, absolutamente todo. Mucho más igual que para nosotros hoy. Para ellos era algo muy importante, muy importante. A ver, ¿qué significa que Cristo resucitó? Que Cristo resucitó significa que hay vida después de la muerte. Para decirlo así, que se entienda. Si Cristo no resucitó, no hay vida después de la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría vida después de la muerte. Pero porque Cristo resucitó, hay vida después de la muerte. ¿Vale? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo será esa vida? A mí me gustaría saber más. Yo creo que a todos, ¿eh? Si no sabemos más, es probablemente porque no podemos saber más. O porque cualquier cosa que se nos dijera no la entenderíamos, ¿eh? Es como cuando te hablan de una experiencia que nunca has vivido y por más que te la describan, no la puedes entender. Yo, por ejemplo, he escuchado a muchas personas intentar explicarle los colores a un ciego de nacimiento. ¿Cómo explicas los colores a un ciego de nacimiento? O sea, una persona que... Hay ciegos de nacimiento que son gente inteligente y brillante, pero ¿cómo le explicas los colores? Pues puedes decirle, pues mira, yo a veces he oído el rojo es como el calor, ¿no? Pues bueno, no sé, ¿eh? Es tan pobre, queda tan pobre. Yo creo que por eso quizás el Señor no nos ha dado muchos datos sobre cómo será la vida eterna. Pero sabemos que llegará un momento en el que nos encontraremos con Él, ¿eh? Y sabemos que antes de encontrarnos con Él definitivamente, habrá un encuentro que se llama el juicio particular, en el que de alguna manera será el último examen de nuestra vida. Todos los que estáis aquí habéis pasado, y algunos seguís pasando, exámenes. Todos los que estamos aquí hemos hecho exámenes, ¿eh?
A todos nos han examinado de algo, han preguntado cuánto sabíamos de algo o han intentado saber qué capacidad teníamos con respecto a alguna cosa. Ese será el último de los exámenes, el definitivo. Yo no sé cómo será ese examen. No creo que Dios esté ahí en un tribunal diciendo, tú, pobre criatura desgraciada, ¿qué es lo que has hecho? No te das cuenta de que no llegas ni al 2. No creo que sea así. Yo creo que probablemente será un encuentro sin palabras en el cual veremos lo que ha sido nuestra vida. Los católicos creemos en una realidad que se llama purgatorio. El purgatorio puede entenderse de maneras muy distintas. Yo lo entiendo de una manera muy simple. El tiempo después de la muerte no existe, como tampoco existe el espacio. La dimensión espacio-tiempo en la que estamos nosotros, en este mundo, en el universo, sea lo que sea el universo, que tampoco está muy claro lo que es, ni lo que somos nosotros dentro del universo, pero sí que estamos en una dimensión espacio-temporal. En el momento de la muerte esa dimensión desaparece. Yo leí hace poco un libro interesantísimo. Hace poco, bueno, igual hace 8 meses o 9. Es un libro escrito por un pastor evangélico estadounidense, que hace una reflexión sobre Dios partiendo de algunas experiencias cercanas a la muerte de personas que él ha conocido. Yo empecé a leerle con mucha reticencia, porque yo esas cosas, bueno, sé que están siendo muy investigadas. Experiencias cercanas a la muerte son experiencias de personas, ya sabéis, que están clínicamente muertas en un momento determinado. Porque ¿qué es estar muerto? Bueno, estar muertos supuestamente es tener un electrocardiograma plano, un electroencefalograma plano, ¿no? No hay ningún tipo de señal eléctrica en tu cerebro, pues estás muerto. Bueno, pero hoy en día hay gente que después de haber estado así vuelve a la vida, por razones médicas o de otro tipo. Y estas personas cuentan experiencias. Yo siempre he sido muy escéptico con respecto a esas cosas. Pero este libro me encantó porque me pareció un libro sobre Dios, ¿no? Bueno, recoge testimonios, oye, que son testimonios de personas. ¿Cómo será ese encuentro con Dios? Tiene que ser una cosa muy grande. Quizá durante un tiempo que no existe, que es lo que entendemos por purgatorio, lamentemos cosas de nuestra vida antes de poder entrar en el abrazo definitivo con Él. Y esas cosas son precisamente las que tenemos que evitar en esta vida. El Salmo dice que la vida del hombre es una lucha en la tierra. Es decir, estamos aquí con la misión de luchar. Estamos aquí con la misión de conseguir una serie de cosas. Es decir, nuestra vida tiene un propósito. Y la vida resucitada, la vida vista desde la resurrección, tiene que ser vista desde ese propósito, que es el propósito de Dios y que no coincide necesariamente con el propósito del mundo. ¿Entendéis? Esta idea, es sencilla, pero es muy importante de entender. Yo le doy muchísimas vueltas en mi vida. Le doy muchas vueltas en la cabeza. Ahora ya quizás no tanto, porque no tengo tantos estímulos ni tantas ambiciones como podía tener en otras épocas de mi vida. Ya estoy jubilado, entonces ya se supone que hay ya una serie de cosas las cortas. Pero es muy importante vivir la vida desde la perspectiva de la resurrección. ¿Pensando en qué? Pensando en ese examen, que va a ser lo más importante. Desde que fuimos creados, desde que fuimos concebidos, hasta la eternidad. Ese encuentro con el Señor Jesús, en el que tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Luego, al final de los tiempos, yo no sé si el final de los tiempos va a coincidir con el... Hay distintas teorías escatológicas. Hay una, bueno, no me voy a meter en ese tema ahora, aunque sería un tema interesante también para hablar. Hay una que dice que el fin del mundo se dilatará mucho con respecto a nuestra muerte temporal. Y hay otra teoría que dice que no, que el fin del mundo y nuestra muerte temporal coincidirán, porque fuera del tiempo todo coincide en un punto que es Cristo. Entonces la resurrección de los muertos, todas las resurrecciones de los muertos coincidirán un poco con las muertes naturales. A grandes rasgos dice esto. El Papa Benedicto XVI, como teólogo, escribía todo lo contrario. Él decía que había una dilación en tiempo o en lo que fuese. Bueno, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que eso es así. Y eso nos va a pasar.
Mirad, yo os daré unos consejos, que son los que me doy a mí mismo todos los días para vivir una vida resucitada. Y son estos. El primero de todos, evita, en toda la medida de lo posible, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con todo tu ser, ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado mortal, el pecado del que la Biblia dice que hay un pecado que es para muerte, es el pecado que consiste en el rechazo fundamental de la voluntad de Dios. El otro día leía un texto de la vida de Santa Teresa que dice: ay, hermanos, cuánto cuidado tenemos que tener con pecados de voluntad. Pecado de voluntad es aquel que dice: Dios, ¿tú quieres esto? Pues no va a ser como quieres tú, va a ser como quiero yo. Y dice Santa Teresa: ¿cuánto cuidado tenemos que tener con esto? El primer tip, la primera cuestión fundamental que tenemos que tener en cuenta para llevar una vida resucitada es no cometer un pecado mortal por nada del mundo. Por nada del mundo, sí, o sea, por todo el oro del mundo. Un pecado mortal, ya lo hemos dicho algunas veces, y yo insisto mucho en ello, porque para mí es muy importante, es aquel que se comete con una materia grave. Robar €1 no es un pecado mortal en España. En Burkina Faso, pues a lo mejor sí. Con advertencia plena, y esto es lo que decía Santa Teresa, dándote cuenta de lo que estás haciendo, dándote cuenta plenamente de lo que estás haciendo. No una cosa que haces por atolondramiento o por error o porque simplemente no sabes o no conoces. Y con consentimiento pleno. Sabes que está mal y lo haces. Huir en la medida de lo posible de esto. Huir en la medida de lo posible de esto. Yo creo que esta es la base de la vida espiritual. Hasta que no consigues esto, no consigues tener una comunión permanente con Dios. Son todo rupturas y vueltas y rupturas y vueltas y rupturas. Y así no puedes crecer. Es como un árbol que empieza a crecer, zaca, le metes caña. Y vuelve a crecer y le metes caña. Pero sabiendo una cosa: por grandes que sean los pecados, siempre hay lugar para el perdón. No se puede hablar del pecado sin hablar del perdón. Esto es muy importante. Y hablar del perdón es hablar de la esperanza y de que cualquier cosa puede ser restaurada. Si no fuera así, Dios no nos mandaría perdonar. Y Dios no nos perdonaría. Probablemente porque no lo mereceríamos. Es decir, aunque peques 50.000 veces, si las 50.000 veces te arrepientes de todo corazón, Dios te va a perdonar. Por eso Él nos pide que perdonemos también, como Él nos perdona a nosotros. Pero lo uno no quita lo otro. Yo por eso el primer consejo que os doy es: no os apartéis nunca conscientemente de la voluntad de Dios. Nunca digas: Dios quiere esto, pues yo voy a hacer esto. En primer lugar, porque es un pecado, y en segundo lugar, porque es una necedad. Si Dios, que rige el orden del universo, te está diciendo vete por aquí, ¿qué sentido tiene ir por aquí? Es ir directamente contra el muro, directamente. Por muy bonito que lo veas, por muy bonito que te lo dices: ay, qué bonito, qué agradable, qué grandioso es esto que se me ofrece, ¿no? Esta oportunidad de ascender, a lo mejor pisando a alguien, o esta oportunidad de quedarme con un dinero que no es el mío. Tantas cosas, pero que llevan directamente al abismo. Este es el primer consejo que os doy. Porque yo he visto que en mi propia vida es muy importante. En mi propia vida ha sido fundamental para poder crecer un poco. El segundo consejo para una vida resucitada que os doy es este: ser humildes. Humildes. Yo me doy cuenta, yo de autoestima creo que no ando mal, pero me doy cuenta a la vez de que soy un pobre desgraciado. ¿Cómo las dos cosas se pueden compaginar? No lo sé. Pero el caso es que es así. Es decir, nadie es nada. Yo he conocido gente que se ha creído muy grande y son igual de poca cosa que los demás. Ninguno de nosotros somos nada. Lo que somos delante de Dios, eso es lo que somos y nada más. Lo que somos delante de Dios. Tú, lo que eres tú delante de Dios, eso es lo que eres y nada más. No es lo que dice la gente, ni lo que tú crees, ni lo que piensas que los demás podrían llegar a pensar. Lo que piensan los demás es una idiotez, en un sentido,
¿Por qué? Porque tú eres lo que eres. Y eres lo que eres delante de Dios. Dios es la medida de lo que tú eres, no los demás. Por eso no puedes compararte con nadie. Porque tu vida es única y tu historia es única. La única medida con la que te puedes comparar es con el plan de Dios para tu propia vida. Por eso hay que ser humilde. Nunca creerse superior a nadie. Como dice la palabra, tener siempre a los demás en más alta estima que nosotros mismos. Eso no quiere decir sentirnos inferiores, quiere decir que nunca intentemos ponernos por encima de nadie o que nunca nos pensemos que somos más que nadie. Ni siquiera de la gente más tirada, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque si a lo mejor tú hubieras tenido la vida que otra gente ha tenido, estarías todavía más bajo que de lo que está esa persona. Es muy importante, es esto, ser humilde. El tercer consejo para una vida resucitada, que para mí ha sido también muy importante, es: di la verdad. Di la verdad. Hay una canción de Serrat que dice que nunca es mala la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Eh? También hay otra canción de Serrat que dice: cada quien es cada cual y baja las escaleras como puede. ¿Eh? Pues es así. Cada uno es como es. Pero es importante decir la verdad. Es importante decirla con humildad y con caridad, pero siempre decir la verdad. Muchas veces, por no decir la verdad, nos metemos en berenjenales de los que es muy difícil salir. Y cuando salimos mal y salimos haciendo daño a otros. Yo por eso he ido aprendiendo con los años, y eso que a mí me cuesta, especialmente a veces, pues porque siempre me gusta quedar bien con todo el mundo. Es un defecto que tengo, de los muchos otros que tengo. Pero he aprendido que es muy importante decir la verdad siempre a la gente. Lo que tú crees que es la verdad, dila. Dila con caridad, dila cuando pegue, pero sé siempre auténtico en lo que digas. Y no mientas nunca. Nunca mientas a nadie. Ni a ti mismo, ni a tus hijos, ni a nadie. ¿Eh? Otro consejo que me parece importante es: cuando te mueras, y nunca sabes cuándo va a ser, by the way, cuando te mueras, procura tener las cosas arregladas con todo el mundo, en la medida en la que tú puedas. Siempre habrá quien no te pueda ver. Es decir, en esta vida siempre va a haber alguien que no te pueda ver. Había gente a quien Santa Teresita de Lisieux, que debía ser, no sé, una especie de pestiño con miel encima, por lo buena que debía ser la pobre, había quien no la tragaba. Que dices, joder, yo a veces cuando he leído biografías de ella digo, ¿cómo es la gente? Es que... Pero claro, luego piensas en nuestro Señor y dices, ¡pop! ¿Jesús tuvo enemigos? Ya que sí los tuvo. Tuvo enemigos de cuidado, que al final acabaron con él en una cruz colgado de un madero, torturado y en una cruz. Eso es tener enemigos, no lo que tenemos nosotros. Es decir, al final siempre a alguien le vas a caer mal. Siempre alguien te va a odiar. Siempre a alguien le vas a recordar algo que no soporta. Eso es inevitable. Pero lo que sí es evitable es intentar tener las cosas claras con todo el mundo. Pedir perdón a todo el mundo cuando hay que pedir perdón. Perdonar a todo el mundo cuando hay que perdonar. Y tener las cosas arregladas y claras. Que cuando llegue el momento de la muerte, que no sabemos cuándo va a ser, lo tengas todo arreglado con la gente que te rodea, con tus hijos, con tus padres si viven. Procura tener las cosas, como dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Ten las cosas arregladas. Si estás en una comunidad, ten las cosas arregladas con tus líderes. No andes... Ten las cosas claras y arregladas. Esto me parece también fundamental para vivir una vida resucitada. Y el último consejo que me doy a mí mismo y os doy a vosotros es: ten claro lo que quieres y sé claro en lo que quieres. Es importante tener sueños. Yo empecé a escribir un diario con 6 años.
desgraciadamente he ido perdiendo todo lo que he escrito, porque claro, si es con 6 años, pues imagínate, ¿no? Las vueltas que ha dado la vida. Pero conservo todo lo que tengo escrito desde los 20. Y tengo 64. Así que tengo bastantes cosas escritas. El verano pasado lo dediqué a pasarlas todas a ordenador. Entonces tengo un diario que empieza con los 20 y dura hasta hoy. Y es interesante porque vas viendo... yo no tengo mucho tiempo para leer lo que he escrito. Además, como ya lo sé, me aburre leerlo. Pero te llama la atención leer cosas que escribiste hace 40 años. Yo me convertí hace 48 años. En septiembre era 48 años. Tenía 17. Y vas viendo lo que ha sido tu vida y vas escribiendo tus ilusiones, ¿no? Y las vas leyendo y te vas riendo. Mientras las vas leyendo te vas riendo, ¿no? Vas diciendo, sí, sí. Sin embargo, curiosamente se han cumplido muchas, casi todas. Casi todas. Es importante tener sueños, pero también os voy a decir una cosa. Los sueños, al igual que las emociones, pueden ser tus amigos o tus enemigos. ¿Por qué? Porque hay sueños que son buenos, porque te marcan metas que tienes que conseguir en la vida, y hay otros sueños que son malos porque te apartan de tu fin fundamental. Entonces, ¿cómo diferenciar los unos de los otros? Yo voy a deciros una cosa que es un poquitín dura, pero que me parece auténtica, creo que es cierta. Yo he visto gente muy dotada a quien sus muchos pájaros en la cabeza y sus sueños falsos le han impedido cumplir la misión que tenía delante del Señor. Digo esto con temor y temblor, porque qué sé yo. ¿Qué sé yo? Voy a decirlo de otra manera. He visto gente con talento, con capacidades en el Señor, a quien sus sueños y sus malas ilusiones, a mí me parece que le han apartado de dar el fruto que podía haber dado. Entonces, el consejo que os doy es, define muy bien tus sueños y alinea muy bien tus sueños con la voluntad de Dios. Porque hay sueños muy bonitos y que parecen maravillosos y que parecen súper guays, pero que no son la voluntad de Dios para tu vida. Porque lo importante de esta vida no es esta vida, de verdad. Yo vuelvo a decirlo otra vez. Yo a medida que me voy haciendo más viejo y veo el final más cerca, lo veo más claramente. El final de esta vida no es esta vida. En esta vida todo lo que ganamos tiende a desaparecer. Tú ves a una persona en la cúspide de su poder, con una gran influencia, con mucho dinero, con muchas cosas, y le ves, por ejemplo, una semana después de un ictus, en una residencia donde tienen que limpiarle la baba, y dices, ¿esto ha pasado en una semana? Sí, en una semana puedes estar de aquí a aquí, porque esas cosas no son reales. Las ilusiones mundanas que nos hacemos al final nos van a decepcionar, porque no son lo que pensamos. No son lo que pensamos. Puedes llegar a lo más alto y cuando llegas a lo más alto te das cuenta de que eso que tú pensabas que era tan maravilloso, por lo que a lo mejor incluso alguna gente vendió su dignidad y su honestidad, y al final te das cuenta de que eso no vale para nada, porque eso puede desaparecer así. Un ictus que te den o un mal diagnóstico que te den. Te dicen, mira, todo esto por lo que has luchado va a durar 3 meses. No va a durar más. Esos sueños son los sueños de los que no nos tenemos que fiar. El sueño del que nos tenemos que fiar es el sueño que se alinea con la voluntad de Dios, porque ese no falla. Si soñamos aquello que Dios sueña, eso no va a fallar nunca, aunque muramos mañana. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y no dejarnos llevar por cantos de sirena, porque en este mundo hay muchos... Mirar, yo he escuchado a gente hablar de lo maravilloso que es tener una familia ideal. Está muy bien tener una familia ideal, pero ten cuidado, porque hay gente que hace todo para que sus hijos tengan un éxito, que es un éxito mundano, que al final no lleva a ningún lado. ¿Entendéis? O hay gente que piensa que hay que tener una casa en el campo, una gran casa en el campo. O hay gente que piensa 50.000 cosas
en el deporte o en sabe Dios qué cosas. Y todas esas cosas son peligrosas porque nos pueden engañar, porque parecen muy de Dios, pero no son de Dios. Las cosas de Dios son las cosas de Dios. Y conviene discernir bien. Yo no digo, por supuesto que tú puedes dedicarte a tu trabajo. Si tú sientes que Dios te pide que te dediques a tu trabajo solo, amén, hazlo. Pero estate seguro de que es lo que Dios te pide. Si Dios te pide que te dediques solamente a cuidar a tu familia, hazlo. Es lo que tienes que hacer. Pero estate seguro que es lo que Dios te pide. En la medida en la que alineas tus deseos con los deseos de Dios, tu vida tiene sentido y triunfa. Si no, tu vida está destinada al fracaso. Este es otro consejo que os doy. Para terminar, a mí me quedan pocos sueños. Me quedan 2. Sueños así importantes, ¿eh? Luego hay cosas que me gusta hacer y esas, bueno, ya las doy por contadas, ¿no? Pero me quedan 2 sueños. Uno es ver a mis hijos espabilados de una vez, ¿eh? Que espabilen de una vez y verlos, pues bueno, pues teniendo una vida digna de seres humanos. Si puede ser de cristianos, mucho mejor. Si no puede ser de cristianos, al menos que sean personas dignas, ¿eh? No me importa que tengan dinero o que no lo tengan, sino que vivan una vida digna, que puedan mantenerse a sí mismos y vivir dignamente con los demás. Ese es un sueño. El otro sueño que tengo es que mucha gente conozca al Señor Jesús. Porque me doy cuenta de que cuando alguien conoce al Señor Jesús se produce una revolución en el universo. Y no me quedo corto. Creo que era Santo Tomás de Aquino el que decía que la conversión de una persona es una obra mayor, la salvación de una persona es una obra mayor que toda la creación. Ese es el sueño que me queda y al que dedico todos mis días, o buena parte de mis días, ¿eh? Y por lo que estoy aquí ahora, en vez de estar en mi casa tranquilamente con mi perro. Que la gente conozca al Señor Jesús es una revolución. Y que la gente conozca al Señor Jesús en orden. Yo creo en las comunidades porque creo que en las comunidades son como los semilleros naturales en los cuales las lechugas del reino de Dios crecen como tienen que crecer. No como plantas por ahí perdidas, ¿eh? Una aquí, otra allá, otra más allá, que cualquier bicho viene y se las come, sino juntas y protegidas y ayudándose unas a otras, como decíais hoy al acabar la asamblea, ¿eh? Que me parece una cosa muy chula lo que orabas tú, Silvia. La comunidad tiene ese sentido. Yo por eso creo y sueño con comunidades que puedan incubar a los nuevos miembros del reino de Dios. Porque si algo necesita este mundo es eso. Entonces yo a eso dedico mi vida. Me parece un buen sueño. Lo comparto por si acaso alguno lo pilla, ¿eh? Es lo que deseo. Es lo que deseo y a lo que quiero dedicar lo que me queda de vida. Y esto es lo que os quería compartir. Es muy sencillo en el fondo. Son cosas que ya sabéis, ¿eh? Pero creo que son importantes. Creo que si las vivimos nos pueden ayudar a no hacer el tonto y llevar una vida que tenga sentido. Que cuando nos encontremos con el Señor Jesús, pues veamos nuestros fallos, pero Él nos diga, siervo bueno y fiel, ¿eh? Hiciste lo que tenías que hacer. Salvado estabas, pero hiciste lo que tenías que hacer y yo te felicito. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.